Ya no, yo estoy convencido de mis principios, de mis convicciones y estoy convencido quién es el Dios a quien yo adoro. Puede venir toda una nación hacia mí diciéndome, te predico a tal religión, pero nunca me van a poder convencer porque más fuerte es mis convicciones que lo que los demás me puedan decir. Y yo me sorprendí de esa parte de este judío, porque a veces nosotros los cristianos, a veces somos muy fluctuantes en nuestras convicciones. A veces nos dicen, ¿por qué vas todos los días a la iglesia? ¿Qué ha pasado? Ya te han lavado el cerebro. Ya seguramente o estás en pecado o no tienes nada que hacer o seguramente no quieres verme. Hay tantas cosas que a veces nos van a decir, sobre todo esta semana de la fiesta, ¿no? Nos van a decir, van a haber voces que nos dicen, ¿qué haces? ¡Qué barbaridad, exagerada! Ya no, ya tú ya estás en otro, en el cielo, ¿sí es verdad? Bueno, entonces, ¿qué hacemos ante eso? A veces esas palabras, cuando no tenemos convicción de quién somos, en quién hemos creído, esas palabras nos pueden mover. Esas palabras pueden hacernos tambalear de nuestra fe. Pero yo creo que algo que tenemos que aprender del pueblo judío que es un pueblo que tiene convicciones. Él cree en el Dios que lo llamó, que lo escogió como su pueblo y nada ni nadie va a cambiar esa verdad en su vida. Así tenemos que ser tú y yo. Pero para eso nosotros tenemos que ser conocedores de la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a defender mi fe si es que yo no conozco la voz de Dios que está aquí en su palabra? Yo necesito empaparme de esa verdad. Yo necesito conocer a mi Dios a través de su palabra para que el próximo año, cuando nos vuelvan a decir todos los días, es más, desde el miércoles a miércoles, ¿por qué no es jueves, viernes, sábado y domingo? Para que otra vez cuando nos quieran decir, nosotros podamos, con la palabra de Dios, tener la convicción de que no venimos por nosotros, no venimos por otras personas, ¿no? Por los pastores que nos dicen que vayamos, no, venimos porque nosotros creemos la verdad que está escrita en esta palabra de Dios. Amén. Entonces, quería comenzar así porque hoy día es el último gran día de la fiesta. Hoy día es el último día. El Señor así lo dijo. Nosotros podríamos estar un mes de repente, pero no, el Señor dijo, celebrad mi fiesta 7 días y el último día, el octavo día es el último gran día de mi fiesta. Y vamos a ir a Juan capítulo 7, el Evangelio de Juan capítulo 7. No, esa es música de afuera, ¿no? Vamos a ir al libro de Juan capítulo 7. Ah, sí, es de afuera la música. Bueno, vamos a leer palabra mientras que pasa el camión. Dice así, Juan capítulo 7, versículo 1 en adelante dice, después de estas cosas, escuche bien esto, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos. ¿Qué cosa? ¿Qué fiesta? La de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, miren, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Versículo 6. Jesús entonces les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes son rápidos, a veces nos parecemos a los hermanos de Jesús.
No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino ¿cómo subió? En secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían que es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo, perdón, a los judíos. Versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos limpia, la que nos perfecciona, la que nos conecta a ti, Señor, de una manera sobrenatural. Si estamos hoy aquí en este último gran día de la fiesta, es, Señor, porque queremos honrarte a ti, celebrarte a ti, Señor, y decirte de todo nuestro corazón, gracias por estos días donde tu presencia descendió sobre este lugar, sobre nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice, amén. Cuando yo comencé a leer en el versículo 1, dice, después de estas cosas, el capítulo 7, versículo 1, comienza diciendo, después de estas cosas. ¿Y qué eran después de estas cosas? ¿Qué es lo que había pasado antes? Si usted lee el capítulo 5, el capítulo 6 del libro de Juan, usted va a ver una serie de situaciones que sucedieron, pero no eran situaciones, cualquier situación. Eran situaciones sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Jesús comenzó a intervenir en medio del pueblo. Jesús llamó a sus discípulos, a sus 12. Jesús comenzó a salir a predicar el evangelio del reino, no solo con sus discípulos, sino a otras personas. Y ahí se añadieron otros discípulos también. Ojo que Jesús tuvo 12 discípulos cercanos, pero también habían otros discípulos que formaban parte de la multitud que lo seguía, y había personas que lo seguían, pero que no creían en él, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que pasó en el capítulo 5? Yo se lo voy a resumir por una cuestión de tiempo. Usted en casa, usted lo puede leer. Jesús en el capítulo 5 sana a un paralítico. Sana a un hombre que estaba paralítico, casi toda su vida había estado paralítico, y este hombre era un hombre que la miseria le había alcanzado. Estaban en un lugar donde había muchas personas enfermas, y Jesús llega a ese lugar, mira a este hombre que era paralítico y le dice, levántate, ¿quieres ser sano? Y el hombre le dice, no, es que lo que pasa es que no tengo quien me lleve a esa fuente de agua que todos dicen que sana. Y Jesús le dice, yo no te estoy hablando de eso, solo quiero saber si tú quieres ser sano. Y en eso el hombre le responde, le dice, sí, y este hombre es sanado. Se pone en pie este hombre de lo que estaba tirado, se pone en pie, recibe la sanidad, y el día que recibió la sanidad era Shabbat, era día de reposo. Pero ¿qué era lo que sucedía? Que los religiosos, las personas que se guiaban por tradiciones, por mandamientos humanos, ellos habían dicho, en Shabbat no se hace nada. En el día de reposo no se puede hacer nada. Y le dijeron a Jesús, oye tú, ¿por qué has sanado a ese hombre? Porque en reposo no se puede sanar a nadie. Y Jesús le dice, ¿cómo es posible? Estoy parafraseando todo lo que dice el capítulo 5.
¿Cómo es posible que ustedes se preocupen más por una tradición humana que no tengo que hacer y no se preocupen y vean por qué este hombre ha sido sanado? Y a partir de ese momento, los religiosos y las autoridades, ¿qué creen que querían hacer con Jesús? Matarlo. No solo querían tomarlo preso, sino querían matarlo. Entonces, lo primero que pasó fue que Jesús, a ver, no te duermas, por favor. Hoy día es el último día y no podemos estar durmiendo. ¿Qué pasó con Jesús? Hizo un milagro. ¿Qué milagro? Sanó a un paralítico. Muchas veces nosotros somos paralíticos. ¿Sabes por qué? Porque no queremos venir a la casa de Dios. Amén. Ahora yo le digo algo. No solamente los que no queremos venir, sino que a veces los que venimos, ya tengo que ir ya. Ay, hoy día es domingo. Venimos cojeando muchos de nosotros. ¿Le ha pasado? ¿Sí? ¿Le ha pasado? Entonces, Jesús estaba acá sanando a un paralítico físico, pero a veces nosotros también somos paralíticos espirituales. Amén. Vamos entonces al capítulo 6 rapidito. En el capítulo 6 Jesús sigue haciendo milagros. Y usted va a leer ahí en su Biblia, en el capítulo 6 alimentación de 5,000 personas, solo hombres. Imagínense más las mujeres. Luego después viene que Jesús camina sobre el mar, a partir del versículo 16. Luego dice que la gente, ante estos milagros, la gente comienza a buscar a Jesús. La gente iba y buscaba. El pastor habló uno de estos días de esto. Luego, en el versículo 25, Jesús comienza a hablarles de doctrina, no solo a los discípulos, no solo a los que no creían en él, sino a todo aquel que estaba escuchando. Y dentro de esa multitud de que él escuchaba, estaban los religiosos, estaban aquellos que querían apresar y matar a Jesús. Y miren, yo quiero leer aquí, sí, una parte muy importante a partir del versículo 25. Por favor, si puedes abrir tu Biblia allí y puedes leer junto conmigo. Y dice, y hallándolo al otro, Juan capítulo 6, versículo 25, y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, por los milagros que él hizo, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Recuerden, Jesús alimentó a los 5,000. Le dice versículo 27, trabajando por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta común que tú te has hecho, que yo me he hecho alguna vez, que algunas personas te van a hacer. ¿Qué cosa debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Estas semanas hemos estado hablando mucho acerca del fruto del Espíritu Santo, hemos estado hablando acerca de las obras de la carne, hemos estado hablando acerca de la cosecha, ¿no? De lo que yo siembro, yo cosecho, de las vidas. ¿Qué cosa tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? ¿Alguien me puede responder, por favor? Le doy un premio. Ya tener fe, salir, predicar. Vamos a ver la respuesta que Jesús da, porque yo les puedo dar una respuesta también. Pero ¿qué les parece si Jesús les responde? ¿Sí? Vamos al versículo, dice, voy a leer el 28 otra vez, dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Versículo 29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para hacer las obras de Dios? Creer. Que mi fe, no puedo hacer ninguna obra si primero mi fe no está puesta en Jesús. ¿Me entiendes? Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces dice, versículo 30, miren, ellos no se quedaron callados y respondieron, ¿qué señal pues haces tú para que creamos en ti? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obra haces?
Versículo 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué cosa da? Vida al mundo. Le dijeron, Señor, ¿no? Como quizás nosotros hubiésemos respondido, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, versículo 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuántos dicen amén? El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí, dice, ¿no? Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús? ¿A qué se estaba refiriendo con esta respuesta? Se estaba refiriendo a nuestra humanidad, a la conexión que tiene que haber entre Dios y nuestra humanidad. Usted sabe que muchos estamos, hablando en general, yo me incluyo, con hambre de amor, de paz, con hambre de paciencia, con hambre de amor, gozo, paz, paciencia, de benignidad, de bondad, con hambre de fe. Muchos tenemos hambre, hablando en un sentido espiritual. Muchos tenemos sed, estamos sedientos. Cuando uno tiene sed, uno se debilita. Cuando uno tiene hambre, ¿qué es lo que pasa? Uno se debilita. ¿Cuántos débiles espirituales hay aquí? Estoy hablando general. ¿Y cuántos débiles espirituales habían en ese momento? Y cuando uno está débil espiritualmente, ¿sabes qué es lo que más busca? El satisfacer el hambre físico, satisfacer la sed física. ¿A qué representa esta sed y hambre físico? A los placeres que nos pueden dar. Hay muchas personas que dicen, tengo necesidad de amor, sean hombres o mujeres, y se van a buscar amor a cualquier lugar. De repente, si es casado, se va a buscar con personas con mujeres o sean mujeres o con hombres que no son su esposo o su esposa. De repente te necesitan alegría. No tengo hambre de alegría. Muy bien, me voy entonces ahí a celebrar, a tomar, a celebrar. No importa que me enferme después. No importa que después yo amanezca, ¿cómo le dicen? La resaca, ¿verdad? No importa, la cosa es que yo pueda satisfacer mi hambre, mi sed de alegría. Y así hay tantas cosas. La parte sexual, cuánto hambre, cuánta sed hay en las personas. Por eso vemos tanta degeneración sexual en casados, en solteros, hasta en los niños ahora. Entonces, Jesús les estaba hablando de satisfacer ese hambre y esa sed aquí, dentro de ellos. Y le dijeron entonces, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creáis. Todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, ¿qué cosa dice? Yo no lo echo fuera. Si tú y yo nos acercamos al Padre en cualquier momento, en cualquier situación, dice Él que nunca nos va a echar fuera. Gloria a Dios. Dice después, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, ¿qué cosa tenga? Vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Sabes? No hay otra manera. No hay otra manera. Podemos tener muy buenas intenciones, podemos hacer muchas cosas buenas, pero nada de eso tiene sentido si Jesús no está en el centro de nuestra vida. Si Jesús no está dentro de nosotros, si Jesús no es el que genera eso en nuestras vidas. ¿Estás entendiendo? Ahora, ¿es fácil eso? No, no es fácil. No es fácil hacer lo que Jesús hizo y depender del Espíritu Santo. No es fácil.
Pero dice la palabra que al corazón contrito y humillado, Dios oye, Dios responde, Dios ayuda. Los ojos del Señor están sobre aquellos que se humillan, que le buscan. Amén. Y luego dice, versículo 43, Jesús respondió, no murmuréis entre vosotros, porque estaban hablando, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? Y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del cielo en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Miren, versículo, ya para terminar esta parte, versículo 53. De cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ¿qué dice? Si no coméis... Otra vez, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. Perdón, bebida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Escucha bien esto. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y luego dice, versículo 60, al oír estas palabras, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué cosa dijeron? ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, los discípulos murmuraban. Y lo que debemos evitar nosotros es murmurar. Por dile a tu hermana, no murmures, hermano, por favor. No murmures, hermana, por favor. Ay, pero ¿cómo? Sí, a veces nos va a pasar. Es mejor prevenir antes que lamentar, ¿verdad? Y dice, sabiendo Jesús que los discípulos murmuraban, ¿qué les dijo a los discípulos Jesús? ¿Qué les dice? ¿Esto los ofende? Pues, ¿no? Y, pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Versículo 67. Entonces Jesús dijo, bueno, entonces vamos a arreglar este asunto. Le dice Jesús a los discípulos. ¿Y qué le dice? ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, ustedes a los 12, esto le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y Simón Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, le dice, ¿no? Versículo 70, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar a uno de los 12. Esto eran las cosas que estaban sucediendo. Cuando llega el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, Jesús estaba pasando por todo este proceso. Y en la fiesta de los tabernáculos, Jesús sabía que era una fiesta de alegría, que era una fiesta de cosecha, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Era una fiesta de celebración al Rey de Reyes, era una fiesta para cumplir el mandato del Señor que estableció sus fiestas que se cumplan durante todos los tiempos. Y Jesús no estaba llegando, no tenía, mejor dicho, todo el contexto como para llegar alegre a la fiesta, ¿verdad? Estaba pasando tribulación, estaba pasando angustia. E incluso lo que hemos leído, sus hermanos estaban en contra de Jesús.
Sus hermanos le dijeron, anda a la fiesta para que todos te vean, porque tú haces tantas cosas, tantos milagros, entonces no guardes en secreto, anda a la fiesta. Y Jesús le dice, yo no voy a ir todavía. ¿Saben por qué? Los rabinos dicen que lo más probable era que si Jesús contaba, los sacerdotes, los gobernantes, las autoridades estaban pagando buen dinero para aquel que le traiga algún dato, alguna información de Jesús, dónde estaba, dónde podría estar, ¿para qué? Para apresarlo y luego matarlo. Pero Jesús dice algo, Jesús sabía que iba a morir, pero Jesús dice algo, todavía no es mi tiempo. Y por eso él cuida mucho. Y le dice a sus hermanos, vayan ustedes, yo voy a ir después. Y efectivamente, Jesús fue a la fiesta, llegó a escondidas. Y es ahí donde capítulo 7, versículo 37 dice, vamos a la Biblia, capítulo 7, versículo 37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sabes? En las fiestas vamos a tener mucha oposición. Las fiestas son celebraciones espirituales, sobrenaturales, y por lo tanto, todo lo que es espiritual, sobrenatural, todo lo que viene de Dios, siempre va a tener oposición. Por eso, celebra tú que has venido a la fiesta. Quizás no has venido todos los días, pero hoy estás aquí. Quizás has venido 2 días, 3 días, 4 días, pero hoy estás aquí. Algunos hemos venido los 8 días, gloria a Dios. Pero celebra, dile, Señor, gracias, porque pude estar presente en tu fiesta. Porque estás yendo no solo contra oposiciones de otros, contra tu mismo cuerpo que dice, otra vez tengo que ir, sino que estás también teniendo la oposición espiritual. Hay demonios que no quieren que nosotros cumplamos los principios del Señor. Lo que el Señor manda, lo que el Señor ordena. Un día no solamente estaremos aquí celebrando la fiesta, un día estaremos en Jerusalén celebrando la fiesta de los tabernáculos. Amén, gloria a Dios. Un día, no sé, Señor, yo oro para que ese día, no solo para que yo vaya, yo digo, Señor, un día poder ir, con la mayor cantidad de tus hijos de la iglesia, ir, subir un avión, saber, estar en el avión y cuando en eso nos anuncian, estamos llegando a la santa ciudad de Jerusalén, a la ciudad del Mesías. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y luego descender, pisar la santa ciudad de Jerusalén. Sueña, mi amado, sueña, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que para nosotros son imposibles, pero lo imposible, el experto en cosas imposibles es el Señor. Lo que nos toca a nosotros es no perder el sueño, no perder ese deseo. Dios ve eso en nuestro corazón, amén. Y entonces vamos contra una lucha espiritual. Porque Dios en sus fiestas, Él está presente. Él mismo ministra, Él mismo habla, Él mismo te dice, tú necesitas esto, tú necesitas ser fortalecido. Sal de esa zona de confort, afírmate en mí, vamos, trabaja en mi reino. Eso es lo que Dios nos dice. Quizás el pastor y yo no hemos dicho nada de eso en estos días, pero yo sé que el Señor, cuando tú has venido, Él mismo te ha dicho. Él mismo ha estado ministrando tu vida. Él mismo te ha estado fortaleciendo. Jesús podía decir, yo mejor no voy a la fiesta, pero él sabía que era necesario estar para ser fortalecido. Y fíjense, si ustedes leen todo el capítulo 7, la intensidad del ataque de los enemigos de Jesús era más fuerte. Ellos querían apresarlo, ellos querían ya tomarlo. Recuerde, ya estaban comenzando a ofrecer dinero para dar información acerca de Jesús.
Pero Jesús dijo, no, yo sé que ese es el lugar donde yo tengo que estar, porque tengo que fortalecerme para seguir declarando que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene hambre, venga a mí y coma. Por eso es que Jesús dejó establecido la Santa Cena. La Santa Cena no es algo que lo inventó el pastor, que lo inventaron los hermanos, no. La Santa Cena es una instrucción, un mandamiento dado por Jesús mismo para recordar su cuerpo y su sangre, porque para él es importante. Él sabía que después, en el año 2024, íbamos a estar celebrando la cena del Señor en cada domingo, cada primer domingo, y en las fiestas también. Y el Señor dice, hay una promesa en esta fiesta. La promesa es esto, quiero que te recuerdes, quiero que tú cada vez que te acuerdes de tabernáculos, tú digas, esta es la promesa de mi Padre, Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, versículo 38, de su interior correrán ríos de agua viva. No ríos de agua muerta, sino ríos de agua viva. Está aquí dentro de ti, dentro de mí. Cuando nosotros nos sentimos débiles en Él, esta promesa tiene que estar en nuestra boca. Señor, tu palabra dice que si yo creo en ti, van a correr ríos de agua viva. Señor, yo creo en ti. Y los ríos de agua viva van a venir. Los ríos de agua viva no vienen solo porque alguien te impone la mano, no vienen solo porque tú estás en la iglesia. No, puedes estar en la cocina de tu casa. Puedes estar en el baño de tu casa, puedes estar donde más, caminando por alguna calle, yendo a tu trabajo. Pero si tú buscas al Señor, ese río de agua viva, que es la presencia de su Espíritu Santo, va a fluir en ti. Por eso estos días lo que Dios ha hecho es sanar, limpiar. ¿Te has dado cuenta? El Señor nos ha dirigido a sanar nuestro corazón. Comenzamos con el día del perdón. Amén. Comenzamos luego sanando los frutos, el carácter, el hecho de evangelizar, pero evangelizar y discipular, porque la palabra dice ir y hacer discípulos, no dice solo ir. Entonces, eso. Y luego el Señor ha estado tratando ayer, por ejemplo, ha sido una palabra muy fuerte. Vivid y andad en el Espíritu. Hay una diferencia entre vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Pero para eso tiene que morir las obras de la carne. Entonces, hoy el Señor te dice, yo te he preparado ríos de agua viva, van a fluir más fuerte todavía en ti. Hoy es el gran y último día, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. El Espíritu de Dios ha venido a celebrar contigo y conmigo en esta noche. Este último día de tenernos reunidos, congregados, pero a partir de hoy, o mejor dicho, de hoy en la noche o mañana temprano, comienza un nuevo ciclo espiritual para ti y para mí. Amén. Comienza un nuevo tiempo espiritual para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, tienes que creerlo, porque el Señor cumple su palabra. Amén. El Señor está con nosotros. Y hoy vamos a sellar esta palabra. Vamos a sellar en el sentido, vamos a marcar en el mundo espiritual esto, sirviéndonos de la Santa Cena. Amén. Vamos a servirnos. Vamos a tener este tiempo de comunión con Él. Este tiempo de recordar su cuerpo y su sangre. Su cuerpo a través del pan y su sangre a través del jugo de uva que vamos a servirnos hoy. Amén. Yo creo que tú estás preparado. Si hoy día viniste tú recién, no te preocupes. Allí donde tú estás, dile, Señor, yo quizás no pude venir todos los días, pero aquí estoy.